Instrumentos de medición de encuesta. El diseño de encuesta es exclusivo de las ciencias sociales y parte de las premisas de que si queremos conocer algo sobre el comportamiento de las personas, lo mejor, lo más directo y simple es preguntárselo directamente a ellas. Se trata por tanto de requerir información a un grupo socialmente significativo de personas acerca de los problemas en estudio para luego, mediante un análisis de tipo cuantitativo, sacar las conclusiones que se corresponden con los datos recogidos. Cuando digámoslo así, se reunía información a todas las personas que están involucradas en el problema en estudio, este diseño adopta el nombre de censo. Los censos, por las dificultades materiales que implica su realización, son casi siempre trabajos de envergadura que solo pueden ser acometidos por los mismos gobiernos o por instituciones de muy amplios recursos y son sumamente muy útiles. Por su gran cantidad, pues esa información sirve, digámoslo así, de referencia indispensable para casi cualquier trabajo de indagación social posterior. En su lugar se emplean entonces a ver cómo por la gran cantidad de personas a entrevistar no es factible en ellos obtener información muy detallada, pues se convertirán en trabajos desproporcionalmente difíciles de ejecutar y analizar. Entonces, en lugar de un censo, ya para hacer un estudio, digámoslo así, de mercadeo, o un estudio de algún lugar para uno involucrarse en ellos, en algún negocio, o si es próspero o no, en su lugar se emplean las encuestas por muestreo, donde se escoge mediante procedimientos estadísticos una parte significativa de todo el universo que se toma como objeto a investigar. Las conclusiones que se obtienen para este grupo se proyectan luego a la totalidad del universo, teniendo en cuenta los errores maestrales que se calculen para el caso. De esta forma, los hallazgos obtenidos a partir de la muestra pueden generalizarse a todo el universo, con un margen de error conocido y limitado previamente por el investigador. El método de encuesta ha alcanzado gran popularidad entre los investigadores sociales, lo que ha llevado a que muchas personas confundan encuestas con investigación social como si fuera una misma cosa, siendo que en la realidad la encuesta es solo uno de los métodos posibles de estudio de la realidad social y que presta como todos los métodos sus puntos a favor y en contra. Las principales ventajas que han ayudado a difundir el diseño encuesta son las siguientes. Primero, su conocimiento de la realidad es primario, no mediano y por lo tanto menos engañoso. Al acudir directamente a la gente, a los actores sociales, para conocer su situación, conducta u opinión, nos precavemos contra una multiplicidad de distorsiones y nos ponemos a salvo de interpretaciones que pueden estar pues altamente teñidas de subjetividad. El segundo, como es posible agrupar los datos en forma de cuadros estadísticos, se hacen más accesibles a la medición de las variables en estudio. De esta toma pues, se puede cuantificar una serie de variables operando con ellas con mayor precisión, permitiendo el uso de correlaciones y otros recursos matemáticos. Se supera así una de las dificultades básicas de la investigación social, que es su limitada rigurosidad y la alta posibilidad de errores por un tratamiento poco exacto de los fenómenos. Tercero, la encuesta es un método de trabajo relativamente económico y rápido. Si se cuenta con un equipo de entrevistadores y codificadores convenientemente entrenado, resulta fácil llegar rápidamente a una multitud de personas y obtener una gran cantidad de datos en poco tiempo. Su costo para los casos simples es sensiblemente bajo. En los últimos años, después del relativo abuso precedente, la mayoría de los investigadores ha comprendido que este diseño resulta del valor determinado tipo de problemas, pero que en otros casos aparecen una serie de inconvenientes que le restan validez como diseño. Las desventajas más frecuentes que se le han reconocido son:
en la encuesta, entonces la primera desventaja. La encuesta recoge la visión que la gente tiene de sí misma. No puede dudarse de que esta es siempre una imagen singular y muy subjetiva, y que para algunos temas puede ser deliberadamente falsa e imprecisa. No es lo mismo lo que las personas hacen, sienten o creen, que lo que ellas mismas dicen que hacen, creen o sienten. Existen algunos recursos para reducir la magnitud de este serio problema, entre los que se cuenta omitir algunas preguntas que sabemos la mayoría no desea o no puede contestar con veracidad, buscar formas indirectas de contrastación, prestar cuidadosa atención a la prestación personal del encuestador, etc. A pesar de estas técnicas de trabajo, es imposible eliminar por completo el fenómeno antes señalado, por lo que el investigador tendrá que tomar en cuenta, al momento de hacer el análisis, las limitaciones que él mismo acarrea. La segunda limitante o desventaja es la encuesta no relata los hechos sociales desde el punto de vista de sus actores. Puede en este sentido llegar a una cierta profundidad y sistematicidad, pero resulta poco apta para reconocer las relaciones sociales, ya sea interpersonales o institucionales. Tercer limitante, el diseño de la encuesta es básicamente estático. Tiende de por sí a proporcionar una especie de imagen instantánea de un determinado problema, pero no nos indica sus tendencias a la variación o menos aún sus posibles cambios estructurales. Esta característica resulta notablemente su eficacia predictiva, salvo para fenómenos de bastante simplicidad. La cuarta limitante, hablemos de no limitante, sino desventaja. El tratamiento de la información es estadístico, lo que supone agrupar a todas las respuestas dándole a cada una igual peso relativo. Ello puede resultar muy democrático y útil en ciertos casos, pero casi nunca se corresponde con la realidad de los hechos sociales, donde el liderazgo y la asimetría de las posiciones sociales son por lo general la norma. De los comentarios expuestos, pues puede inferirse cuál es el campo de mayor utilidad de este diseño. Las encuestas resultan apropiadas casi siempre para estudios de tipo descriptivo, aunque no tanto para los explicativos. Son inadecuados para profundizar ciertos aspectos psicológicos o psicosociales, profundos pero muy eficaces para problemas muy delicados, como los del mercado masivo y las actitudes electorales. Resulta poco valiosa para determinar tipos de liderazgo y en general todos los problemas que se refieren más a las relaciones estructurales sociales que a las conductuales, más simples, o a los comportamientos, actitudes y opiniones masivas, donde sí adquieren mayor eficacia. La lógica de la verificación mediante encuestas se basa naturalmente en la correlación estadística que presentan las distribuciones de frecuencias o los porcentajes de dos o más variables sobre las cuales se supone que existen relaciones de determinación. De este modo se puede inferir si existe o no una asociación entre los valores de las mismas, con la cual queda establecida una cierta relación. Determinar más allá de esto el tipo de relación que se ha detectado y el grado de influencia que ejerce una sobre otra requiere de otras nuevas pruebas que no siempre es posible realizar por medio de este diseño. Vamos ahora a hablar de la entrevista. La entrevista desde el punto de vista del método es una forma específica de interacción social que tiene por objeto recolectar datos para una indagación. El investigador formula preguntas a las personas capaces de aportarles datos de interés, estableciendo un diálogo peculiar, asimétrico, donde una de las partes busca recoger información y la otra es la fuente de esas informaciones. Por razones obvias solo se emplea, salvo raras excepciones en las ciencias humanas. La ventaja esencial de la entrevista reside en que son los mismos
actores sociales quienes proporcionan los datos relativos a sus conductas, opiniones, deseos, actitudes y expectativas, cosa que por su misma naturaleza es casi imposible de observar desde fuera. Nadie mejor que la misma persona involucrada para hablarnos acerca de todo aquello que piensa y siente, de lo que ha experimentado o proyecta hacer. Pero existe un inconveniente de considerable peso que reduce y limita los alcances de esa técnica. Cualquier persona entrevistada podrá hablarnos de aquello que le preguntemos, pero siempre nos dará la imagen que tiene de las cosas, lo que cree que son, a través de toda su carga subjetiva de intereses, prejuicios y estereotipos. La propia imagen que el entrevistado tiene de sí mismo podrá ser radicalmente falsa, y en todo caso estará siempre idealizada de algún modo, distorsionada, mejorada o retocada, según factores que no es el caso analizar aquí, pero que nunca podemos prever en detalle. Este problema nos obliga a dejar fuera de esta técnica a un campo considerable de problemas y de temas que, por lo anterior, son explorados mejor por medio de otros procedimientos que resultan más confiables. Por otra parte, nos obliga a utilizar, a veces, caminos indirectos, mediante preguntas que alcancen nuestro objetivo elípticamente, utilizando todo tipo de rodeos. Es clásico de ejemplo de que las personas nunca contestan la verdad respecto a sus ingresos personales en dinero, ya sea porque los disminuyen ante el temor de estar frente a algún tipo de inspector de impuestos o porque los aumentan con fines de ostentación social o para reforzar su autoestima. Tal como en este caso, el lector podría imaginar una amplia variedad de preguntas a las que los investigados solo nos proporcionan respuestas inexactas o falsificadas, cuando no una reacción adversa que interrumpa toda comunicación. Para que una entrevista obtenga éxito es preciso prestar atención a una serie de factores aparentemente menores, pero que en la práctica son decisiones para un correcto desarrollo del trabajo. Así, es importante que la apariencia exterior del entrevistado resulte adecuada al medio social donde habrá una fórmula o habrá de formular sus preguntas, evitando innecesarias reacciones de temor, agresividad o desconfianza. El entrevistador, aparte de este aspecto formal, deberá ser una persona de por lo menos una cultura media que comprenda el valor y la importancia de cada dato recogido y la función que su trabajo desempeña en el conjunto de la investigación. Tendrá que ser mentalmente ágil, no tener prejuicios marcados frente a ninguna categoría de personas y sobre todo ser capaz de dejar hablar libremente a los demás, eliminando por completo todo intento de convencerlos, apresurarlos o agredirlos por sus opiniones. La entrevista deberá realizar a las horas más apropiadas para las personas que responden, teniendo en cuenta que su posible duración no afecte la confiabilidad de los datos. Queremos destacar que los entrevistados no son excluyentes con respecto a las técnicas de observación, ya que ambos procedimientos pueden ser combinados sin ninguna dificultad, tratando precisamente de compensar sus ventajas y desventajas, con lo que se puede lograr una información mucho más confiable y amplia. Así, en muchas encuestas hay datos que el entrevistador recoge mediante la observación y no mediante preguntas, como por ejemplo las características de la vivienda, la edad al responderle, etc. Parece apropiado, además, despejar aquí la confusión que siempre vincula a las entrevistas con las encuestas. Ni ellas son las mismas o son la misma cosa, aunque las encuestas se realicen generalmente por medio de entrevistas, ni ambas son técnicas diferentes aplicables a distintos casos. La encuesta es un modelo general de investigación, un diseño o método que se apoya fundamentalmente en una técnica de recolección que es la entrevista, aunque también utiliza observaciones y datos secundarios. Además, puede utilizarse entrevistas en otros tipos de diseños, como en los estudios de caso y experimentos, sin que por ello estemos en presencia de una encuesta.
Lo que vulgarmente se llama entrevista no es estructurada y lo que suele llamarse encuesta es igual a lo que denominamos en metodología científica entrevista estructurada. Por eso no tiene sentido hablar de entrevista y encuestas como dos técnicas diferentes, sino de entrevistas estructuradas o no que se aplican dentro de determinados diseños de investigación, encuestas, estudios de caso, etc. Pasando ahora a la clasificación de los diversos tipos de entrevistas, diremos que ellas pueden ordenarse como una serie de acuerdo principalmente a un elemento, su grado de estructuración o formalización. Las entrevistas más estructuradas serán aquellas que predeterminan en una mayor medida las respuestas a obtener, que fijan de antemano sus elementos con más rapidez, mientras que las entrevistas informales serán precisamente las que discurran de un modo más espontáneo, más libre, sin sujetarse a ningún canon preestablecido. Los distintos tipos de entrevistas quedan expuestos a continuación. Vamos con las entrevistas no estructuradas. De un modo general, una entrevista no estructurada o no formalizada es aquella en que existe un margen más o menos grande de libertad para formular las preguntas y las respuestas. No se guían por lo tanto por un cuestionario o modelo rígido, sino que discurren con cierto grado de espontaneidad, mayor o menor según el tipo concreto de entrevista que se realice. Entre estos tenemos los siguientes. La entrevista informal, que está entre las entrevistas no estructuradas. Es la modalidad menos estructurada posible de entrevista, ya que la misma se reduce a una simple conversación sobre el tema de estudio. Lo importante no es aquí definir los límites de lo tratado ni ceñirse a algún esquema previo, sino hacer hablar al entrevistado de modo que obtener un panorama de los problemas más salientes, de los mecanismos lógicos y mentales del que responde, digámoslo así, de los temas que para él resultan de importancia. Es de gran utilidad en estudios exploratorios y recomendable cuando se trata de abordar realidades poco conocidas por el investigador. También suele utilizarse en las fases iniciales, aproximativas, de investigación de cualquier naturaleza, recurriendo a informantes claves, que pueden ser expertos sobre el tema en estudio, líderes formales o informales, personalidades destacadas o cualquier persona que en general posea información de particular interés para la indagación. Lo más importante en este tipo de entrevista es dar al responderle la sensación clara y definitiva de que puede hablar libremente, alentándolo y estimulándolo para que lo haga y cuidando de no influirlo demasiado con nuestras actitudes o las palabras que decimos. Hay otro tipo de entrevistas que son las focalizadas. Es prácticamente tan libre y espontánea como la anterior, pero tiene la particularidad de concentrarse en un único tema. El entrevistador deja hablar sin restricción al entrevistado, proponiendo apenas algunas orientaciones básicas, pero cuando éste se desvía del tema original y se desliza hacia otros distintos, el entrevistador vuelve a centrar la conversación sobre el primer asunto, y así repetidamente. Se emplea normalmente con el objeto de explorar a todo o a fondo algunas experiencias vividas por el entrevistado, o cuando nuestros informantes son testigos presenciales de hechos de interés, por lo que resulta adecuado a la vez insistir sobre lo mismo, pero dejando entera libertad para captarlos en toda la riqueza. Esto ocurre también cuando se trata de interrogar a los actores principales de ciertos hechos o testigos históricos. Tal tipo de entrevista requiere de gran habilidad de su desarrollo para evitar tanto la dispersión temática como caer en forma más estructuradamente de interrogación. Hay otra entrevista que es entrevista por pautas o guías. Esa está dentro de las entrevistas informales, ¿no? Son aquellas que algo más, pues un poco más formalizadas, que se guían por una lista de puntos de interés que se van explorando en el curso de la entrevista.
Los temas deben guardar una cierta relación entre sí. El entrevistador, en este caso, hace muy pocas preguntas directas y deja hablar al respondente siempre que vaya tocando algunos de los temas señalados en la pauta o guía. En el caso de que éste se aparte de ellos o que no toque alguno de los puntos en cuestión, el investigador llamará la atención sobre ellos, aunque tratando siempre de preservar en lo posible la espontaneidad de la interacción. Se usan en situaciones parecidas a las anteriores y cuando se presentan casos en que los sujetos investigados prefieren más un desarrollo flexible que un rígido por sus propias actitudes culturales o necesidades personales, son un complemento magnífico de las entrevistas más estructuradas que se realizan en las encuestas por muestreo, pues permiten añadir a estas un tipo de información más subjetiva o profunda que facilita al análisis de los otros datos. Todas estas formas de entrevistas que tienen en común su poca formalización poseen la ventaja de permitir un diálogo más profundo y rico, de presentar los hechos en toda su complejidad, captando no solo las respuestas a los temas elegidos, sino también las actitudes, valores y formas de pensar de los entrevistados, a veces inaccesibles por otras vías. Su principal inconveniente radica en que es poco práctico sistematizar un gran número de entrevistas de este tipo, organizándolas estadísticamente, pues pueden tener muy pocos puntos de contacto entre sí. Otra dificultad que no debe omitirse en su costo, pues involucran la presencia de personas altamente especializadas durante tiempos relativamente largos. Los problemas de registro pueden ser importantes, pues existe un gran número de palabras que es casi imposible registrar en su totalidad. Pueden utilizarse grabadores para solventar este inconveniente, aunque es preciso determinar previamente si la presencia de tales aparatos cohíbe o no a los informantes. En todo caso es preciso realizar un esfuerzo especial para transcribir, organizar e interpretar cada una de las entrevistas realizadas, de modo de que sus datos puedan sintetizarse posteriormente a una forma adecuada. Entrevistas formalizadas. Estamos con las informales, ahora con las formalizadas. Estas se desarrollan en base a un listado fijo de preguntas cuyo orden y redacción permanece invariable. Comúnmente se administran a un gran número de entrevistados para su posterior tratamiento estadístico. Por este motivo es la forma de recolección de datos más adecuados para el diseño de encuesta, tanto que a veces provoca conclusiones entre instrumento y método. Entre sus ventajas principales mencionaremos su rapidez y el hecho de que puede ser llevada a cabo por personas con mediana preparación, la cual redunda en su bajo costo. Otra ventaja evidente es su posibilidad de procesamiento matemático, ya que al guardar una estricta homogeneidad, sus respuestas resultan comparables y agrupables. Su desventaja mayor estriba en que reduce grandemente el campo de información registrado, limitando los datos a los que surjan de una lista taxativa de preguntas. Esta lista de preguntas, que es el instrumento concreto de recolección empleado, en este caso, recibe el nombre de cuestionario y puede ser administrado sin que necesariamente medie una entrevista. Debe ser cuidadosamente redactado, evitando preguntas demasiado generales, confusas o de doble sentido, y tratando de conservar un orden lo más natural posible. Según el tipo de preguntas que se incluyan en un cuestionario, las entrevistas resultantes serán más o menos estructuradas. Para ello suelen dividirse las preguntas en dos grandes tipos, de alternativas fijas y de final abierto. Las preguntas de alternativas fijas, llamadas comúnmente cerradas, formalizan más el cuestionario, pues en ellas solo se otorga al entrevistador la posibilidad de escoger entre un número limitado de respuestas posibles
Si su pregunta, ¿cree usted en los ovnis? ¿Sí o no? Entonces estaremos ante una típica pregunta cerrada. Hay que tener sumo cuidado a la redacción de estas alternativas ofrecidas. Sean esas 2, 3 o 20, si él responde, no puede elegir una respuesta que esté fuera de la lista. La pregunta se habrá de considerar cerrada. Hay que tener sumo cuidado en la redacción de estas alternativas, procurando especialmente que ellas sean exhaustivas y mutuamente excluyentes, tal como ocurriría para la confección de un sentido determinado. Las preguntas de final abierto, llamadas también simplemente abiertas, proporcionan una variedad más amplia de respuesta, pues estas pueden ser escogidas libremente por confusas o erróneas. Y para evitar además que ellas predispongan a los entrevistados de uno u otro sentido, un ejemplo de pregunta abierta sería: ¿qué opina usted acerca de los ovnis? Como resulta evidente, la respuesta aquí puede ser infinitamente variada. Según la opinión de cada persona consultada, la información que se obtendrá será mucho más completa y valiosa con esta pregunta que con la del ejemplo anterior. Pero el trabajo de procesamiento de los datos en comprensión tendrá que ser sin duda mucho mejor. Una vez que se redacta el conjunto de preguntas que constituye un cuestionario, es necesario revisar este una y otra vez, que para asegurarse de su consistencia y eliminar los posibles errores u omisiones. Casi siempre se realiza lo que se denomina una prueba piloto, que consiste en administrar el cuestionario a un conjunto reducido de personas para calcular su duración, conocer sus dificultades y corregir sus defectos antes de aplicarlo a la totalidad de la muestra. Durante las entrevistas se utilizan frecuentemente ayudas visuales, fotografías, esquemas, tarjetas con frases o palabras, etc., que contribuyen a veces a obtener conocimientos más complejos y que en otros casos cumplen función de preservar la objetividad, evitando que la forma en que se pronuncia o describe algo introduzca un sesgo determinado en las respuestas. Entonces, los cuestionarios, ¿qué serían? Entonces, un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir. El contenido de las preguntas de un cuestionario pueden ser tan variados como los aspectos que mida, y básicamente podemos hablar de dos tipos de preguntas cerradas y abiertas. Las preguntas cerradas, como ya dijimos, contienen categorías o alternativas de respuestas que han sido delimitadas. Es decir, se presentan a los sujetos las posibilidades de respuestas y ellos deben circunscribirse a ellas. Pueden ser dicotómicas, dos alternativas de respuesta, o incluir varias alternativas de respuesta. En las preguntas cerradas, las categorías de respuesta son definidas a priori por el investigador y se le presentan al respondiente, quien debe elegir la opinión que describa más adecuadamente su respuesta. Las escalas de actitud en forma de preguntas caerían dentro de la categoría de preguntas cerradas. Ahora bien, hay preguntas cerradas donde el respondente puede seleccionar más de una opción o categoría de respuesta. Algunos respondientes pueden marcar 1, 2, 3, 4 o 5 opciones de respuesta. Las categorías no son mutuamente excluyentes. En otras ocasiones, el respondiente tiene que jerarquizar opciones, o bien debe asignar un puntaje a una o diversas cuestiones. En otras se anota una cifra. En cambio, las preguntas abiertas no delimitan de antemano las alternativas de respuesta, por lo cual el número de categorías de respuesta es muy elevado. En teoría, es infinito. Tamaño de un cuestionario. Entonces no existe una regla al respecto, pero si es muy corto, se pierde información, y si resulta largo, puede resultar tedioso. En este último caso, las personas pueden negarse a responder y al menos lo responderían en forma incompleta. El tamaño depende del número de variables y dimensiones a medir. El interés de los respondientes y la manera como es administrado.
Cuestionarios que duran más de 35 minutos deben resultar tediosos, a menos que los respondientes estén muy motivados para contestar. Una recomendación que puede ayudarnos a evitar un cuestionario más largo de lo requerido es no hacer preguntas innecesarias o injustificadas. ¿Cómo aplicar cuestionarios? Los cuestionarios pueden ser aplicados en diversas maneras. Primero, autoadministrado. O sea, el cuestionario se proporciona directamente a los respondientes, quienes lo contestan, y no hay intermediarios y las respuestas las marcan ellos. Obviamente que esta manera de aplicar el cuestionario es impropia para analfabetos, personas que tienen dificultades de lectura o niños que todavía no leen adecuadamente. El B, o segundo, por entrevista personal. De la manera de aplicarlos, por autoadministrado, por entrevista personal. Entonces, un entrevistador aplica el cuestionario a los respondientes o entrevistados, y el entrevistador va haciendo las preguntas al respondiente y va anotando las respuestas. Las instrucciones son para el entrevistador. Normalmente se tienen varios entrevistadores, quienes deberían estar capacitados en el arte de entrevistar y conocer a fondo el cuestionario, y no deben sesgar o influir las respuestas. La tercera, o sea, de las diversas maneras de cuestionarios, está por entrevista telefónica. Esta situación es similar a la anterior, solo que la entrevista no es cara a cara, sino a través del teléfono. El entrevistador le hace las preguntas al entrevistado por este medio de comunicación. La otra sería el autoadministrado y enviado por correo postal, electrónico o servicio de mensajería. Los respondientes contestan directamente el cuestionario y ellos marcan o anotan las respuestas, no hay intermediario, pero los cuestionarios no se entregan directamente a los respondientes en propia mano, sino que se les envía, como dijimos antes, por correo u otro medio. No hay retroalimentación inmediata. Si los sujetos tienen alguna duda, no se les puede aclarar en el momento. Observación. Entonces, la observación consiste en el registro sistemático, válido y confiable de comportamiento o conducta manifiesta. Puede utilizarse como instrumento de medición en muy diversas circunstancias. Es un método más utilizado por quienes están orientados conductualmente. Puede servir para determinar la aceptación de un grupo respecto a su profesor, o analizar conflictos familiares, o eventos masivos, o la aceptación de un producto en un supermercado, o el mismo comportamiento de deficiencias mentales, etc. Pasos para contribuir a un sistema de observación. Los pasos para contribuir a un sistema de observación, pues vamos a hablar de varios, mejor dicho. Entonces vamos al primero. Definir con precisión el universo de aspectos, eventos y conductas a observar. Por ejemplo, si nuestro interés es observar los recursos con que cuentan las escuelas de un distrito escolar, debemos definir lo que concebimos como recurso escolar. Un universo podría ser el comportamiento verbal y no verbal de un grupo de alumnos durante un semestre. Otro universo serían las conductas de un grupo de trabajadores durante sus sesiones en círculos de calidad o equipos para la calidad en un periodo de un año, o bien las conductas agresivas de un grupo de esquizofrénicos en sesiones terapéuticas. El segundo, extraer una manera representativa de los aspectos, eventos o conductas a observar. Un repertorio suficiente de conductas a observar. El tercer punto sería establecer y definir las unidades de observación. Por ejemplo, cada vez que se presenta una conducta agresiva, cada minuto se analiza si el alumno está o no atento a la clase. Durante 2 horas al día, el número de personas que leyeron el tablero de avisos de la compañía, etc. El concepto de unidades de análisis es el mismo que en el análisis de contenido.
solo que en la observación se trata de conductas, eventos o aspectos. El cuarto, establecer y definir las categorías y subcategorías de observación. Tipos de observación. La observación puede ser participante o no participante. En la primera, cuando es participante, el observador interactúa con los sujetos observados y en la segunda no ocurre esta interacción. ¿Cuáles son las ventajas de la observación? Entonces, la primera pueden ser que son técnicas de medición no obstructiva, en el sentido que el instrumento de medición no estimula el comportamiento de los sujetos. Las escalas de actitud y los cuestionarios pretenden estimular una respuesta a cada ítem. Los métodos no obstruidos simplemente registran algo que fue estimulado por otros factores, ajenos al instrumento de medición. El segundo, aceptan material no estructurado. Y el tercero, pueden trabajar con grandes volúmenes de datos que puede ser material. Entonces nosotros diríamos, pero ¿cómo podemos codificar nosotros esos datos? Entonces el objetivo de este procedimiento es agrupar numéricamente los datos que se expresan en forma verbal para poder luego operar con ellos como si se tratara simplemente de datos cuantitativos. Para lograrlo, se habrá de partir de un cúmulo de información que tengan una mínima homogeneidad, la cual es necesario para poder integrarlas. Puede tratarse de ciertos o de cientos de respuestas de una misma pregunta o de una variedad de posibles situaciones observadas mediante un mismo ítem de una pauta de observación. En ambos casos existirá una determinada variedad de respuestas o de observaciones que presenten las selecciones o los comportamientos de los objetos de estudio. El primer paso a dar frente a todos estos datos es realizar una revisión atenta de un subgrupo reducido de ellos con el objeto de encontrar una tipología de respuesta posible, ¿no? En concordancia, por otra parte, con las formulaciones teóricas que guían la investigación y con los criterios adoptados en la etapa de operacionalización. A cada categoría de respuesta habremos de darle un código particular, un número o letra diferente que servirá para agrupar tras de sí a todas las respuestas u observaciones que sean idénticas o que al menos aparezcan como equivalentes. Luego procedemos a señalar a cada uno de los cuestionarios o pautas con el código que le corresponde en cada caso, con lo que quedará sintetizada la respuesta que contiene. El proceso se facilita grandemente cuando se analiza mediante computadoras. Supongamos que hemos preguntado por medio de entrevistas estructuradas hechas a una muestra la opinión que tienen las personas respecto a las Naciones Unidas. Si la pregunta ha sido abierta, cada respondente habrá expuesto sus opiniones en algunas breves frases. La codificación nos permite agrupar sus respuestas para poder evaluar cuáles son las opiniones más salientes al respecto. Nuestros códigos, por ejemplo, podrían ser el 1, que es una institución que garantiza o protege la paz mundial. La 2 es una institución que deberá ser reforzada. La 3 es útil por los servicios que presta a los países menos desarrollados. La 4 es inoperante, ineficiente, etc. Y el 5 no sabe o no opina al respecto. Por supuesto que podrían elaborarse otros códigos, categorizando más o menos detalladamente las respuestas. Casi siempre que se encuentran ideas similares, pero que se expresan a través de palabras diferentes, se procede a unificarlas en un mismo código. Excepcionalmente cuando no solo interesa la idea, sino además los aspectos lingüísticos con que ésta se manifiesta, y es necesario buscar un código para cada respuesta tomada textualmente. Los casos difíciles de ubicar
las respuestas que podríamos situarse en más de una categoría solo pueden ser resultantes consultando con el marco teórico. Cuando aparecen respuestas ambiguas, extrañas o simplemente anómalas, es conveniente agruparlas en el código otras respuestas, para no abrir demasiadas categorías simultáneamente. Como conclusión, ¿qué podemos decir? Que recolectar los datos implica seleccionar un instrumento de medición disponible o desarrollar uno propio, aplicar el instrumento de medición y preparar las mediciones obtenidas para que puedan analizarse correctamente. Medir es el proceso de vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos mediante clasificación o cuantificación. Un instrumento de medición debe cubrir dos requisitos, que es la confiabilidad y la validez. La confiabilidad se refiere al grado en que la aplicación repetida de un instrumento de medición al mismo sujeto u objeto produce iguales resultados. La validez se refiere al grado en que un instrumento de medición mide realmente la o las variables que pretenden medir, y se puede aportar tres tipos de evidencia para la validez: evidencia relacionada con el contenido, evidencia relacionada con el criterio y evidencia relacionada con el constructo. Los factores que principalmente pueden afectar la validez son improvisación, utilizar los factores que principalmente pueden afectar la validez, y son improvisación, utilizar los instrumentos desarrollados en el extranjero y que no han sido validados a nuestro contexto, poca o nula empatía y factores de aplicación. No hay medición perfecta, pero el error de medición debe reducirse a límites tolerables.